Hola, ¿cómo estás? Aquí Mateo y Matías de Tarot Poético te damos la bienvenida a esta clase gratuita de arcanos menores y pensamiento analógico. ¿Qué es lo que queremos compartirte con esta clase? Bueno, queremos proponerte un abordaje para esta otra gran parte de la baraja que está más allá de los arcanos mayores, que comprende 56 cartas en 4 palos, 4 series de palos, que son los bastos, las copas, las espadas y los oros. Muchas veces nos encontramos con que leer a los arcanos menores hay como un mito de que es más complejo, de que puede ser un lío, de que algunos palos se parecen, o que simplemente esta cuestión de símbolos sueltos o abstractos que se acumulan parece compleja a la hora de leer. Incluso en las barajas que no están solamente los palos sueltos, sino que también nos ofrecen alguna escena con personajes haciendo algo o en alguna situación que presentan cierta complejidad. Entonces, desde Tarot Poético queremos compartirte algunas de las herramientas que nosotros trabajamos a nivel visual y a nivel práctico y desde la creatividad para abordar a estos 4 palos, ¿sí? Pero bueno, antes de entrar directamente en las herramientas, vamos a conocer a estos arcanos menores de los que estamos hablando, ¿no? Porque cuando hablamos de arcanos menores, hablamos de los 4 palos conocidos como oros, bastos, copas y espadas, que van del 1 al as, del 1 al 10, ¿sí? Y que también comprenden a las figuras de la corte, que son la sota, la reina, el caballero y el rey, ¿sí? Lo que suele pasar cuando nos encontramos con estas figuras, que las podemos ver tanto en este ejemplo, que es un tarot de Marsella, como en el siguiente ejemplo, en este ejemplo, que es un tarot Rider-Waite-Smith, es que, bueno, son una gran cantidad de cartas, ¿sí? Y que en esa cantidad lo que podemos apreciar es la acumulación numérica de un mismo palo en una serie que va, como decíamos recién, del 1 al 10. Bueno, ¿cómo hacemos para leer esto? ¿Cómo hacemos para ordenarnos? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Y qué información podemos tomar de un elemento tan simple como puede ser un oro o un palo, una espada o una copa? Lo mismo nos pasa con las 4 cartas de cada palo que están por fuera de la numeración, que son las figuras de la corte, es decir, la familia de oros, la sota, caballero, reina y rey, la familia de bastos, de copas y de espadas. Que, dicho sea de paso, estos no varían tanto en las diferentes versiones de mazo que hay, tanto de Marsella como Rider-Waite-Smith y otras versiones de tarot, ¿sí? De hecho, acá podemos ver que hay ciertos parecidos entre las familias de la corte de cada versión del tarot. Pero otra vez nos encontramos con una gran cantidad de cartas, en este caso son 16, que son parte de esas 56 que mencionábamos, y que también aparecen los símbolos de cada palo acompañados de figuras humanas, ¿sí? No sé, Mate, si querés agregar algo en este momento. No, no, está buena esta presentación y obviamente que más allá de también decir que es un mito, que nosotros también queremos desmitificar un poco la distancia que generan las cartas y la dificultad, también es notorio, ¿no? Que cuando vemos sobre todo las de Marsella, vemos esta multiplicación de cartas muy similares, la primera sensación que nos da es, bueno, esto es muy difícil, son muy parecidas, sobre todo viniendo de los arcanos mayores, que muchas personas tienen más contacto o iniciamos desde ahí. Bueno, nos acercamos a un territorio más complejo. Entonces, bueno, también para sumar algo siempre recomendamos ir de a poco, ¿no? En el abordaje de las imágenes, ¿no? Siempre como hay algo también de ver todas las cartas juntas o ver muchas cartas que suele abrumar, bueno, obviamente en esta clase vamos a mostrar una generalidad, pero luego también recomendamos que vayan entrando de a poco con cada una de las cartas para ir con calma, ¿no? Claro, carta por carta. Bueno, algo que pasa con los arcanos menores y que es parte de lo que es hoy en día ya el uso clásico o consensuado del tarot y que es una tradición que se viene acumulando y que es muy efectiva también, tiene que ver con ordenar a estos palos. Es decir, ponerle cierto tipo de categoría, cierto tipo de significación o cierto tipo de campo de acción. Entonces, dentro de lo que son las teorías más clásicas y más difundidas también, hay algo que se llaman correspondencias o correspondencias cuaternarias o correspondencias simbólicas, que es atribuirle a cada uno de los palos de los arcanos menores cierto campo de acción, cierto eje temático, cierto elemento con el que se lo asocia o cierto tipo de energía con el que empatiza o en el que se mueve. En este sentido, como ya hay como una teoría popular establecida, donde se asocia
a los bastos con el elemento del fuego y con el centro energético de la energía creativa, la energía sexual, a las copas con el elemento del agua y con el centro energético de lo emocional, de lo vincular, a las espadas con el aire y con lo intelectual, el mundo del pensamiento, las ideas, la comunicación, y a los oros con el elemento natural de la tierra y asociado al centro energético del cuerpo, de lo material, ¿sí? De lo tangible. Estos tipos de ordenamiento son muy interesantes porque nos permiten, ¿sí?, pensar a los arcanos menores dentro de cierto territorio. Entonces ya no es algo como, no es solo ver una espada suelta o 3 espadas o 6 copas, sino es entender que hay un campo de acción, ¿no? Y esto es un consenso teórico que se ha dado en los últimos tiempos, podemos decir, en el último siglo, y que ha ido cambiando, obviamente, de autor a autor, de autor a autora, puede ir cambiando en ciertas cuestiones, pero hay una idea que se mantiene, ¿no? Incluso pensar al fuego con la creatividad y con el palo de la madera, hay como cierta familiaridad simbólica. Sí, que esto viene de hace bastantes años también y ha ido cambiando y además también hay algo que siempre pasa con los cuaternarios, que bueno, en muchas culturas, en muchas tradiciones, en muchas religiones, en muchas corrientes también espirituales y simbólicas, el 4 aparece, ¿no? Entonces ha dado mucho pie para que el tarot se lo relacione con la astrología, con la cábala, con la alquimia, con un montón de otras disciplinas que bueno, a quien le interese también se puede indagar, se puede investigar, pero bueno, ha sido como una puerta de conexión del tarot con otras disciplinas, otras ramas, y bueno, nada, hay muchos autores que han entrado por esa línea también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en este sentido, hay algo de estas correspondencias que nos ordena, pero también, que es algo que venimos con Tarot Poético trabajando hace tiempo, ¿qué pasa cuando queremos ir más allá de estas correspondencias? Ya sea por un mero deseo de ir más allá y de trabajar con qué pasa con la imagen, pero también cuando ya también hay algo de la situación de lectura con el consultante, o cuando me estoy leyendo el tarot a mí mismo, o cuando estoy creando con el tarot, porque desde Tarot Poético no solamente trabajamos con la situación de leer el tarot, sino de crear con el tarot. ¿Qué pasa cuando estos símbolos nos empiezan a pedir o empezamos a establecer un diálogo con estos símbolos y empiezan a aparecer otro tipo de asociaciones que exceden el fuego, el agua, el aire y la tierra, o que ya no necesitan de un territorio como un centro energético para operar? Bueno, un poco lo que queremos compartir en relación a otros modos de ver los arcanos menores tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a dialogar con la imagen y cómo creamos nuevos sentidos en ese diálogo con la imagen? ¿De qué herramientas nos vamos a valer para establecer asociaciones y que esas asociaciones generen nuevos sentidos que nos permitan expandir la mirada, expandir la visión y también no agobiarnos cuando nos encontramos, por ejemplo, con un 8 de oros, un 3 de bastos, una sota de espadas y decir, bueno, esto es de este centro energético, es de este elemento y empezar como a entrar en un plano medio de categoría y decir, bueno, puedo trabajar también cómodo, cómoda, simplemente si me reposo en la mirada y entro en el plano de la creatividad, de la imaginación y particularmente de este concepto que queremos introducir en esta clase, es el del pensamiento analógico, es el de la analogía. Sí, bueno, es algo que nosotros venimos trabajando hace tiempo y que nos permite, como decía Matías recién, justamente el poder relacionar algunos campos, ¿sí?, que pueden estar muy alejados, ¿no? Es decir, como poder relacionar elementos entre sí que en principio parecen no tener ningún tipo de relación, ¿sí? Es decir, nosotros podemos pensar de una forma más lógica, más lineal, quizás más racional, por así decirlo, o entrar en un territorio de la analogía donde justamente hay ideas, conceptos, objetos y detalles que a priori parecen pertenecer a mundos diferentes, pero en la medida que uno va empezando a establecer relaciones, empezamos a encontrar una novedad también ahí, ¿no? Y eso tiene mucho que ver en relación a lo que veníamos hablando, justamente con el análisis y la conexión y el detenimiento también en la imagen. Es decir, si nosotros no trabajamos al tarot desde la imagen, si no trabajamos más desde lo conceptual, por ahí es más difícil entrar en lo analógico. Pero si de pronto nos detenemos a observar la imagen, y no la imagen solamente con su generalidad, digamos, ¿no? Donde también podemos entrar más en el concepto de la carta, sino más bien en sus pequeños detalles, en sus colores, en sus pequeños elementos o grandes elementos, ¿no? En todo lo que involucra a esa imagen, bueno, es mucho más posible que a partir de ahí nos enriquezcamos y podamos establecer relaciones, ¿verdad? Sí, Eh,
es interesante porque la analogía no responde necesariamente a un pensamiento lógico, ¿no? La relación que se establece entre estos dos elementos que menciona Mateo no necesariamente responde a una lógica racional, sino que las lógicas tienen que ver más con algo de lo personal, con algo de lo subjetivo, con algo que se parece, que se relaciona, que hay alguna similitud, pero no por una lógica racional. En ese sentido, nos invita a recurrir a nuestra propia creatividad, a nuestra propia imaginación y a nuestra propia historia también, a por qué yo establezco una relación entre esto y aquello. Es arrimar territorios, construir un puente entre un territorio y el otro y ver qué riqueza surge de establecer esa analogía, ese puente. Ujú. Si querés, Mati, para ejemplificar un poquito, podés volver atrás a las cuatro bases solo, Sí. porque también esto nos permite incluso pensar que estas correspondencias son analogías ya de por sí. Entonces también nos libera decir, bueno, si esto es una analogía, yo puedo crear otra, ¿no? Es Mm. decir, yo puedo pensar que la copa es como lo emocional porque puede parecerse a un corazón, porque contiene algo, porque tiene su forma como de un corazón o de algo que contiene, ¿no? Y el agua podría ser también un manantial o mis emociones que se mueven, pero si ustedes lo piensan o si vamos entrando en cierta analogía justamente, la copa no es un corazón, el agua no es una emoción, ¿no? Entonces, esa relación que se da entre campos disímiles justamente ya está operando en lo analógico. Entonces, no es algo que no se haga, se hace todo el tiempo con el tarot. Nosotros queremos como simplemente apropiarnos de ese recurso y decir, bueno, si algún autor, con todo el respeto que les tenemos, generó esa relación, ¿por qué no crear otra relación? ¿O por qué también no inventar nuevas, ¿no? Hay O algo. si tenemos, sí, y también este diálogo que a nosotros nos parece interesante remarcar entre lo colectivo y lo individual, ¿no? Tenemos una asociación colectiva que genera un valor de verdad en relación a las cartas, la copa vinculada a las emociones. Bien, pero después, ¿cuál es la asociación personal más allá de la colectiva que puede hacer la persona, ¿no? Porque quizás una persona ve esa copa y piensa en un arma o piensa en un castillo o piensa en otra cosa o en un trofeo, en algo inalcanzable, en un ideal, ¿no? Entonces, no se trata de que una cosa reemplace a la otra, sino que tengamos la posibilidad, que a veces así funciona también la mente, consciente o inconsciente, de que un sentido no opera solo, sino que hay varios operando al mismo tiempo y en diferentes capas. Entonces, recuperar algo de la analogía para lo personal y que aparezcan cuestiones personales en relación a eso, es recuperar también un poco del valor propio que le podemos atribuir a las cartas. Sí, Bien. y para cerrar, para pasar simplemente como esta idea de que crea nuevos pensamientos, ideas o apreciaciones, ¿no? Es decir, al relacionar cosas diferentes, creamos un tercer elemento, si se quiere, una novedad. Y como nosotros también somos tarot poético, eso nos interesa mucho porque ahí aparece algo de esta condición poética, ¿no? Es decir, voy a decir un ejemplo muy pavo que no está preparado, pero yo puedo decir estoy triste o puedo decir me siento como un día nublado, ¿no? Una analogía bastante, bueno, no muy elaborada, pero al decir, en vez de reemplazar estoy literalmente, estoy triste o linealmente hablo de la emoción con una palabra que representa la emoción, puedo hablar de mi emoción a través del clima, puedo hablar de la emoción a través de un animal, puedo hablar, entonces ahí eso ya genera algún tipo de novedad o algún tipo de desplazamiento también, incluso en la forma, ¿no? De ver y del decir, ¿no? Sí, porque un poco a lo que apuntamos también es que podamos construir analogías con nuestro mundo interno, con nuestra historia y no solamente con sentidos que son externos a nosotros, que pueden ser muy ricos para pensar sobre nuestra historia, pero como decía Mateo, poder agarrar algo de la imagen para hablar algo de lo que me pasa ya abre un campo de sentido y es muy rico para la lectura. Pero pensando en esto también podemos definir, para también seguir entendiendo, ¿no? ¿Qué es una analogía? Pensar que no es una analogía. ¿De qué hablamos cuando no hablamos de una analogía? Claro, porque nosotros cuando muchas veces traducimos o reducimos una carta o un símbolo a un solo significado, ¿no? Es decir, si nosotros en vez de tomarlo como una posibilidad, lo tomamos como algo cerrado y algo unívoco, es decir, bueno, las copas son las emociones, ahí no estamos corriendo del analógico porque nos estamos volviendo justamente a algo que se traduce o se reduce como si hubiera un solo tipo de lectura, ¿no? O leer en forma literal una imagen, es decir, ¿no? Yo si sale, pensémoslo en arcanos mayores también puede pasar, ¿no? Si sale el emperador, también solamente puedo hablar de un hombre con poder, pero no puedo por ahí pensar más allá de esa literalidad que está proponiendo la imagen, o de esa sugerencia, ¿no? De esa ambigüedad incluso, ¿no?
porque la analogía obviamente también es entrar en territorios un poco más ambiguos, un poco más flexibles, no por eso se puede decir cualquier cosa o asociar cualquier cosa, pero sí es como más amplio. Entonces, un poco a veces pasa con el tarot que tenemos una pretensión justamente de transformar el símbolo en un signo, ¿no? Es decir, en vez de algo que multiplica sentidos, lo traducimos en algo que se puede leer de una sola manera, que es como estudiar una ciencia exacta, ¿no? Ahí sí podemos decir, bueno, si es una ciencia exacta, opera más lo lógico, lo racional, aunque aún así también podemos discutirlo. Pero bueno, en el territorio del tarot no estamos en una ciencia exacta o en algo que a nosotros, al menos de tarot poético, nos interesa pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, nada, no sé si fui claro, pero de alguna Sí, no, manera y estamos aparte está comparando. bueno porque al jugar con lo analógico y no quedarnos en una sola capa de la carta, como tarotistas nos invita a un trabajo de interpretación más despierto, más atento, más en el presente, escuchando la particularidad de lo que le dice el otro que no lo va a decir otra persona, porque cada quien, si le damos la palabra al consultante o nos damos la palabra a nosotros mismos, van a surgir cosas que no surgieron antes. Entonces tenemos que trabajar con materiales siempre novedosos y no estamos diciendo siempre lo mismo, que no significa que esté mal, pero es interesante como ver qué pasa cuando el campo se abre más, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con con lo analógico y para eso queremos compartir una serie de herramientas que vamos a llamar cualidades, ¿sí? Por ponerle algún nombre, que es justamente desde dónde encarar la imagen para pensar una analogía. Una de las que les queremos compartir son las cualidades figurativas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cualidades figurativas? Bueno, son las cualidades de la imagen que nos permiten suponer o remitir a formas o figuraciones asociadas con objetos, lugares, seres, fenómenos. Es decir, cómo algo de la imagen nos remite a algo similar a eso por su forma o su figuración, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el as de oros, ¿sí? Y en el ejemplo vemos a qué cosas remite por una analogía de cualidad figurativa, es decir, puede remitir una moneda de oro, que es bastante una moneda de oro, puede remitir a rayos de luz que salen del centro, ¿sí? Nos puede remitir a una semilla que expande raíces. ¿Ven cómo nos agarramos de la forma de la imagen de la carta para imaginar otras cosas que pueden ser objetos como una semilla con raíces o un edificio visto desde arriba con forma circular? Alguien podría decirnos, bueno, es un templo del cual salen ríos de colores, ¿no? Visto desde arriba, o alguien gira la carta de alguna forma y dice, esto es un ojo, yo estoy viendo un ojo, Ujú, ¿sí? Entonces entramos en el campo de que construimos una analogía, ¿sí? Entre un elemento y otro que no está, a través de su forma o de su figuración. ujú. Decimos, bueno, es muy útil para el tarot de Marsella que tiene mucho de la forma, es un poco más abstracto por momentos o muy concreto por otros, pero también podemos pensarlo con otras barajas Sí, como el tarot. y una cosita del Marsella solamente para agregar, que Sí, claro. también en este ejemplo estamos obviamente empezando desde lo más inicial, pero digo, también pensar todo lo que rodea la figura central, digamos, ¿no? Ujú. Estas ramas, estos brotes, esto que se llama muchas veces arabesco, también es muy rico, son muy ricos en esa posibilidad analógica, y son elementos que muchas veces con las enumeradas de Marsella quedan como escindidas, ¿no? Como que no se presta tanta atención, pero yo sí me meto de lleno, y obviamente ya con un nivel un poco de delirio sano, ¿no? También que uno tiene que tener para establecer analogías. Yo podría decir que hay algo como una falda, una pollera, ¿no? De un vestidito en esas hojas medio celestes, si quisiera. O puedo decir que también son brazos que bailan, no lo sé, ¿no? Digamos, puede aparecer algo donde es mi imaginación también, ¿no? Hay que ser claros con esto. Hay un campo imaginativo, asociativo, libre y lúdico, ¿no? Que Claro, parte de la imagen. Entonces, yo parto de la imagen para jugar y establecer nuevas sí, imaginaciones, imágenes, relaciones, ¿no? Eh, claro. Eso nos llevará a otro desarrollo reflexivo de, bueno, aparece esta imagen, cómo lo relacionamos con lo que estamos por trabajando, con el supuesto, tema de por supuesto. consulta, con la pregunta, y ahí aparecerá alguna riqueza que tiene que ver ya con otras operaciones más intelectuales e interpretativas. Lo mismo si tenemos otro tipo de imagen como el tarot Rider-Waite-Smith, ¿no? Porque, ¿por qué traemos este tarot? Porque, bueno, sabemos que la particularidad, el aporte que hace esta baraja a la historia del tarot es que los arcanos menores empiezan a tener escenas, ¿sí? Nos empiezan a presentar personajes con
elementos más definidos, pero aún así podemos recurrir a las cualidades figurativas, ¿no? Que será ver formas o figuraciones que asociamos con cosas que no están, ¿no? Decir que hay que la analogía es una cama, una frazada, no vendría al caso porque eso es describir la imagen, ¿no? Que hay una cama, hay una frazada, o podemos suponer que es eso, o que hay espadas. Pero sí podemos establecer una analogía y decir que hay una escalera de metal, ¿no? Que hay algo de estas espadas que me remite a una escalera, o que me remite a una cortina de filos, o a una colección de trofeos, ¿no? Alguien podría ver otra cosa. También no solamente es buscar hacer analogías, sino estar abiertos como intérpretes a que el consultante o quien tengamos delante o con quien estemos dialogando esto pueda ver otras cosas y las tomemos, ¿no? Las aceptemos para ver hacia dónde nos lleva esa asociación. Estas como las cualidades figurativas. Otra categoría de cualidades que están muy cercanas, pero las dividimos para entenderlas mejor, las podríamos pensar como cualidades proyectivas, ¿no? Sí, que sería también como un paso más, si se quiere, ¿no? En realidad hay algo también como de una acumulación o de un avance entre, bueno, partir de la imagen, quizás literalmente lo que veo, a pasar a encontrar figuras que no veo literalmente, a este otro estadio, esta otra etapa, donde justamente lo que buscamos es también atribuirle ya a esas relaciones que ya encontré antes, algún tipo de estado de ánimo, algún pensamiento, alguna situación, donde ya lo personal pueda incluso quizás a opinar un poco más sobre lo que estoy viendo, ¿no? Como incluso Exacto. puede aparecer el sentimiento. Sí, ninguna de estas categorías o de estas cualidades se contrapone, no es que es una o la otra, sino que No, de hecho cuando leemos el tarot nos relacionamos, hacemos todo junto. claro, Esto claro. es un intento de análisis y separación para entender qué procesos estamos haciendo con los arcanos menores, ¿no? Pero bueno, volvemos al ejemplo, esto de las cualidades proyectivas, como bien decía Mateo, bueno, ya entra en el plano de qué estoy proyectando, de qué estoy poniendo de mí, de mi historia, de mis emociones, consciente o inconscientemente en la imagen, y también a nivel creativo, ¿no? Decir, bueno, a mí esta imagen me da algo que se está tratando de anclar o que no logra terminar de hacer tierra, porque vengo de la idea de la semilla también. Entonces, la analogía es un intento de anclar aquello que todavía no se concreta, ¿no? Ya entramos en un plano más conceptual, más filosófico por momentos, ¿no? Más Sí. psicológico. Más incluso, si se quiere usar una palabra muy común en el tarot, más incluso cercano a lo interpretativo, ¿no? Donde ya de alguna manera empieza a aparecer algún tipo de sentido que busca ordenar un poco, ¿no? Todo lo otro que pareciera ser un poco más caótico, un sinsentido justamente, ¿no? Por ejemplo, nada, por agarrarme el ejemplo que decía recién, yo digo, bueno, ¿de qué me sirve asociar eso, una falda o brazos que bailan? Pero bueno, si empiezo a conectar, puedo decir, uy, bueno, la verdad que hace un montón que no bailo, por ejemplo, ¿no? O me vendría bien como, no sé, no sé lo que yo quiera decir con respecto a eso, ¿no? Conectar con mi energía femenina, no lo sé. Pero digo, hay algo donde yo ya empiezo a decir, bueno, esto por ahí me invita a pensar algo, ¿no? A sacar algún tipo de conclusión o de pregunta, ¿no? Con respecto a lo que estoy mirando, digamos. Ujú. Bien. Y en ese sentido, siempre la imagen va a condicionar, porque también en otros tarot podemos entrar en este juego de ver, bueno, cuáles serían las cualidades proyectivas, cómo establezco una analogía entre capaz algo que me pasa y algo que veo en la imagen, ¿no? Porque acá ya entramos en el territorio también de las emociones. Y si yo vengo consultando por algo que no puedo, que no puedo compartir, por ejemplo, y surge esta carta, bueno, quizás la analogía es decir, bueno, una situación donde no se le permite decir lo que piensa o siente, ¿no? Porque hay algo de la imagen que a mí me lleva a establecer ese puente. O obsesiones que no me permiten descansar, ¿no? Que no es lo mismo que decir una cortina de filos, como decíamos en las cualidades figurativas. ¿Y pueden aparecer las dos en una misma lectura? Sí, por supuesto. ¿Y pueden estar relacionadas? Sí, claro. Pero fíjense cómo al empezar a jugar creativamente con la imagen, a través de la analogía, se nos abre el territorio de los palos, de las figuras de la corte, de los arcanos menores, hacia nuevos sentidos. ¿Sí? No sé, Mate, si quieres agregar algo. No, no, eso está bueno, esto que decís de que, bueno, nosotros vamos categorizando, pero después todo va intercalándose y Ujú. pensaba en el diálogo, ¿no? Para quienes estén mirando esta clase y hagan lecturas o les interese ese campo de la lectura, bueno, muchas veces también
como tarotistas podemos proponer una analogía en el sentido, ¿no? Alguna imagen o algo, pero por ahí quien termina de completar ese sentido personal es justamente el consultante, quien termina de decir, bueno, sí es verdad que no me estoy permitiendo decir lo que pienso, o es verdad que tal cosa, o incluso también esta forma dinámica de pensar el vínculo con las cartas permite como que haya contradicciones y que eso no bloquee una lectura, es decir, el consultante puede decir, por ejemplo, no, a mí la verdad que no me pasa eso. Y eso no es un problema, porque en realidad en el diálogo lo que se va buscando es construir sentidos justamente Ujú. más que determinarlos. Entonces, al final todo el tiempo es una creación en conjunto, ¿no? Claro, y en este sentido, en relación a este ejemplo, ¿no? A mí no me pasa eso, abrir el diálogo, ¿no? Bueno, veamos qué tiene que ve el consultante también, ¿no? ¿Qué tiene para decir de lo que ve? Porque donde le damos lugar para que diga lo que ve, ahí aparece lo que le pasa, Ajá. ¿sí? Porque la misma persona ya habilita el territorio de sus propias asociaciones. Pero bueno, hablando de las propias asociaciones, vamos a compartir un ejercicio para ir terminando esta clase sobre arcanos menores, en el que vos puedas establecer tus propias analogías con estas cartas del tarot. Te vamos a proponer que pienses en un tema personal, en algo que te esté atravesando, en algo que te esté dando vueltas, o una pregunta que quieras hacer, y lo anotes ahora en tu cuaderno, una hoja, y luego de delimitar ese tema, que va a ser uno de los puntos de la analogía, el otro van a ser las cartas y vamos a generar el puente, una vez que escribas esto, vas a tomar 2 o 3 arcanos menores al azar, eh, cualquier palo, si sale figura de la corte, sale figura de la corte, si sale numerada, y las vas a ordenar espacialmente en tu mesa como lo sientas, en una línea horizontal, una más arriba, la otra más abajo, juntas separadas, una separada, las otras dos juntas, como vos quieras, como lo sientas, y luego que te, como decía Mateo hoy, que te detengas a observar las imágenes, que te adentres, ¿sí? Que algo de la imagen se abra, que tu mirada se abra. No te apresures por buscar significados o buscar sentidos, porque no vamos a hacer eso todavía, ni así, ¿sí? No, no es un ejercicio de interpretar, ¿sí? A veces pasa que cuando vamos al tarot estamos buscando rápido encontrar el sentido y capaz el sentido hay que dejar que llegue, ¿no? Como primero encontrarnos con la imagen y ver hacia dónde eso nos lleva. A veces los sentidos pueden ser contradictorios o no es necesario llegar a un sentido para llegar a una reflexión también, ¿no? Podemos llegar a una pregunta o algo que se abre o algo que se cierra. Entonces, luego de mirar estas cartas, vas a buscar establecer una analogía entre estas imágenes y el tema que vos escribiste, tu consulta. Esos son los dos territorios o elementos disímiles que vos vas a buscar unir a través de este puente analógico, ¿sí? Y una vez que tengas esa analogía, por ejemplo, yo hablaba de una idea que no puedo terminar de poner en palabras, por un lado, por el otro lado me aparece el 9 de espadas y digo, bueno, son esas espadas, es esta cortina que se me mete en la cabeza. Bueno, ahí tengo mi analogía. Luego con eso escribo un texto donde yo desarrollo esta idea. ¿Qué quiero decir? Empiezo a escribir sobre todo lo que se me venga en relación a esta idea, ¿sí? A nivel personal, a nivel emocional, a nivel de la imagen, ¿sí? Desarrollo un texto reflexivo con libertad creativa y sigo componiendo nuevas imágenes que esto me traiga, ¿sí? Este es el ejercicio que tenemos. Lo puedes repetir todas las veces que quieras con todos los arcanos menores que quieras y esto va a enriquecer tu lectura de los arcanos menores, tu comprensión y también va a calmar ansiedad con los arcanos menores, que además obviamente tenés todas las bibliografías de autores y autoras que ya establecen correspondencias con arcanos menores y que te dan mucho campo de acción, te dan coordenadas, pero también nos parece interesante no perder esta apertura creativa e imaginaria y también apertura para que aparezcan otros discursos, para que aparezca el discurso del otro, ¿sí? Otros discursos y el discurso del otro y no directamente vayamos y le pongamos como ya el esquema aprendido de autor a una persona, como que hagamos que eso dialogue, ¿sí? Bueno, no sé, Mate, si querés agregar algo más. No, eso, espero que hayas disfrutado este encuentro, esta clase, tanto la teoría como la ejercitación. Bueno, nada, simplemente contarte que en nuestra plataforma tarotpoético.com vas a encontrar otras clases gratuitas que tenemos disponibles y vamos a seguir sumando y acumulando a medida que pase el tiempo. Y bueno, y siempre hay propuestas también o sincrónicas que vamos renovando mes a mes, o bueno, clases también grabadas, que son talleres, mejor dicho, más que clases grabados, que están disponibles también
en la plataforma. Así que bueno, nada, una invitación a que si te gustó, te interesó, puedas profundizar también en esta forma de abordar el tarot, de acercarte, de crear, de jugar y de leer el tarot también. Y si querés saber más o consultarnos algo de esto, también acá en la misma plataforma donde están todas estas clases que decía Mateo, está el botón de contacto y nos puedes escribir y te contamos todo lo que podamos contar. ¿Sí? Muchas gracias por tomar esta clase y bueno, ojalá nos veamos pronto. Gracias.